Mi papá falleció ahora por el COVID, por problemas respiratorios a los 87 años, y gracias a Dios lo hizo de una manera muy tranquila, en su casa y con sus seres queridos. Sus nietos siempre lo veían como alguien muy enojón, y hasta les generaba miedo acercarse, pero la verdad con mi papá es que él simplemente era alguien muy serio, pues apreciaba mucho el silencio y la tranquilidad. Por eso siempre todas las mañanas lo veía sentado en la terraza del patio, se aventaba hasta 2 horas él solo, escuchando música en su mecedora y comiendo cacahuates, que eso sí, para esa botana no tenía llenadera. Cuando fue su cumpleaños hicimos una comida en su casa en su honor, recordando su legado, y cuando los nietos empezaron a decir sobre que su abuelo era alguien muy respetuoso, pero muy enojón, fue que me sentí con derecho a contarles el por qué él era así, pues aunque no lo crean, a él le tocó vivir de todo. Desde pelear en la sierra hasta tener contacto con extraños seres de la tierra, cuando le tocó ser seguridad de una mina y no le quedó de otra incluso de hacer equipo con quien menos lo esperas, pues así es el plan de Dios, es simplemente perfecto. Sobre mi papá, él fue el último de su apellido que hizo carrera en la Armada Mexicana, pues ese camino se acabó conmigo y mis hermanas, pues una quiso hacer vida en Estados Unidos con su esposo, la otra es enfermera y yo me tomé el camino de la docencia. Mi papá entró al ejército apenas tuvo edad y poco a poco fue escalando hasta que agarró un buen puesto, pero eso sí, lo suyo era entrar al topón, pues cuando él estaba en servicio fue que le tocaron todas estas famosas redadas de la sierra en el norte del país, cuando se empezaron a combatir los sembradíos. Él no tenía reparos en decir que en esos enfrentamientos hubo muchas pérdidas por ambos bandos, y aunque en más de una ocasión él estuvo a punto de perder la vida, siempre la libraba, pues como decía mi padre, mientras sepas distinguir en los problemas cuándo hay que calmarse y cuándo hay que alocarse, siempre les llevarás un paso adelante. Cuando cumplió el tiempo suficiente para jubilarse, él aún seguía muy entero de edad y salud, y como para esas fechas yo ya estaba entrando a la escuela normalista y mis hermanas ya estaban casadas, él se sentía muy solo y empezó a tomar trabajos como de escolta de personal y chofer para familias ricas del centro del país. En una ocasión, a la familia que le prestaba el servicio se fue del país, creo que España, y mi papá ya se había hecho en ese entonces de 3 casas, así que intentó vivir de sus rentas, pero eso lo aburrió bastante, y por medio de un contacto de la misma familia con la que trabajó, le ofrecieron un trabajo muy peculiar como jefe de seguridad para una mina en otro estado. Cuando habló con la compañía, tenían oficinas en Ciudad de México, y ellos no anduvieron a medias tintas y le dijeron la neta, que el trabajo es muy bien pagado, pero es porque existe la posibilidad de que si hay que cargar el gatillo, hay que hacerlo, porque como el material que van a extraer de la mina es de alto valor, se tiene la idea de que la maña seguramente querrá su rebanada, entonces habrá que hacerles frente. A mi papá le encantó la idea, pues él se notaba que lo que buscaba era aventura, recordando sus ayeres, y cuando nos dio la noticia, a mí y a mis hermanas la verdad es que no nos preocupó, porque la neta tú veías a mi papá y daba miedo, por ende sabíamos que él sabría cuidarse solo sin ningún problema, y también cuidando a los que lo rodean. Cuando él llegó al pueblo base donde estaba la mina, mi papá se instaló en una casa muy humilde, y de buenas a primeras hizo como un sondeo de la zona, de toda la región, para saber si es verdad que la maña estaba bien levantada en la zona, y pues sí, técnicamente toda la comunidad vivía de la siembra en la sierra, ya saben de qué planta. Mi papá se mantuvo al margen y cuando ya llegaron a las instalaciones de la mina, que en sí solo eran un circuito de trailers, unas bodegas amuralladas, porque en esas eran donde escondían los detonadores de piedra y una que otra cosa de seguridad. Los empleados eran gente de la zona y lo primero que se dio cuenta mi papá es que ellos no eran mineros experimentados, porque no tenían ni la complexión ni el conocimiento, más bien solo era gente que movía cúmulos de piedra con la maquinaria para seguir el paso de la montaña que estaban dinamitando. Quizás mi papá primero pensó que sería como en las películas, ¿no? Que entras a una cueva enorme y sacan todo en carritos, pero aquí simplemente era más demoler, explotar y acarrear. Durante casi 9 meses mi papá cuidó el lugar y a más días pasaban, él ya no entendía el por qué necesitaba que estuviera armado para vigilar junto a otros 2 guardias que lo apoyaban, pues ya conociendo a la gente del pueblo, incluso conociendo a gente de la misma maña, se dio cuenta que ellos ni les pasaba por la cabeza tomar tajada de lo que ellos sacaban de la mina. Lo suyo era siempre enfocarse en la sierra y nada más, con lo que sembraban, no volteaban a otros lados. Mi papá dice que los fines de semana se hizo la costumbre de ir a las cantinas del pueblo a echar vino, y que en uno de esos tantos días, pues hizo público el chisme, que mi papá en su pasado fue soldado, y le tocó dar topón a la tipo de gente de la maña, no del pueblo, del norte del país,
pero sabían que no era personal, solo eran contrarios en otro momento, así que no le guardaban rencor. Poco a poco, ganando su confianza y su amistad, acabaron siendo amigos de la bola y todo el rollo, y así mi papá conoció al pesado de la zona y ya por fin hablaron sobre la mina, pues no es la primera vez que llegaban a dinamitar. Él dijo que hace como 15 o 20 años llegó también una empresa gringa y empezó con lo suyo, pero después de unos meses se fueron, dejando todo la intemperie. Nadie sabe qué pasó, porque ellos se quedaron incluso con la maquinaria, y después de 5 años, sin saber que alguien la reclamara, pues entonces ellos la vendieron. El patrón dice que pues sabrá Dios qué han encontrado, como para irse dejando todo a su paso. Fue el mismo pesado de la maña, el que le dijo a mi papá, que seguramente le vieron la cara, porque le vendieron la idea de que en ese trabajo podría haber enfrentamientos con la maña, pero no es así, porque como podrá ver, a ellos no les importa nada de lo que la mina saque, ellos tienen sus ojos en otras cosas, pues lo que menos quieren es llamar la atención. Al final le dijo que a lo mejor lo que ya han armado y listo, para lo que pudiera salir dentro de la montaña, y fue allí que mi papá ya lo entendió todo. Lo querían como seguridad, no para afuera del cerro, sino lo que hay dentro. A partir de esos días, ahora veías a mi papá bien metiche junto al personal que movía las piedras calizas, pero sobre todo con los que dinamitaban para seguir avanzando. Se empezó a involucrar más y más en las funciones propias de los mineros, y ellos comentaban que la neta no son minas lo que están haciendo, porque lo que menos hacen son cosas de mineros. Ellos solo dinamitan los escombros y se llevan las piedras de un lugar a un lugar B. Si siguen esta chamba es porque les pagan el triple de lo que harían en cualquier empresa minera del país, sobre todo de las que sacan plata, ya que en teoría esas son las que mejor pagan en el gremio minero. Mi papá decía que él presentía que algo se venía y por ende empezó a montar turnos con los otros 2 guardias con la encomienda de que se venía algo grande, pero lo curioso es que no sabían qué podría ser. A las 2 semanas de esa interesante charla con el pesado de la maña, mi papá dice que eran como las 4 de la tarde, cuando el sol estaba bien bravo y a todos les daba de frente, cuando escucharon el silbatazo con clave de que todo el mundo se tapara los oídos, porque iban a dinamitar un pedazo del cerro. Cuando se sintió la explosión, vibró toda la zona, pero en esta ocasión fue diferente, porque no era sólido ese tramo del cerro. Había un boqueto enorme, una tipo cueva gigante, que hizo que el sonido fuera más hueco, y de paso también salieran volando muchas piedras pequeñas, a pesar de que fue una explosión controlada. La cueva era del tamaño de una portería de fútbol, y ahora sin saber qué hacer, se esperaron hasta el día siguiente para mandar a alguien al pueblo y echar una llamada a la empresa para dar el reporte de la situación y saber qué seguía ahora, si manteniendo línea o ya empezar a dinamitar otra parte. Allí fue que mi papá entendió que esto iba más allá, así que le dijo a uno de los guardias que fuera al pueblo, pero no avisara a la empresa. No, que fuera con el pesado de la maña y que le mandara unos cuantos elementos de su gente para velar el lugar toda la noche, pues él presentía que se venía algo. Cuando llegó el guardia lo hizo con el pesado de la maña y 5 personas armadas. Mi papá les explicó todo lo que pasó y la gente de la maña les dijo que hicieron lo correcto, pues ellos también creen que esa mina es pura fachada y la verdad es que están buscando algo más. Echaron guardia toda la noche y cuando el frío estaba ya tan helado que congelaba los pulmones, fue cuando vieron que salieron estos extraños seres del boquete tipo cueva que habían abierto. Salieron una docena de ellos y a palabras de mi papá, él decía que esos seres eran como humanos, pero muy robustos, grandes de espalda, caminando encorvados en 2 patas, pero eso sí, todos tenían apariencia de reptil. Todos estaban atentos. Mi papá estaba con gatillo en mano, listo para hacer el desorden. Pero mira, el pesado de la maña resultó ser mucho más centrado y listo, porque él rápido llegó a la conclusión que seguramente esos seres salieron ahora que el frío está muy fuerte, porque seguramente vivir bajo tierra, el calor es algo que les afecta, y también el sol, pues me imagino que jamás lo han visto. Mi papá, al ver que el pesado tomó el mando de la situación, se invirtieron los papeles y se quedó a expensas de lo que él dijera. Y gracias a Dios, el pesado de la maña razonó con mesura y mucha inteligencia. Dijo que nadie tiene que dar aviso a la empresa de lo que vimos y que de momento solo vamos a vigilar que estos seres no salgan del perímetro de la zona minera. Él tiene el presentimiento que apenas se asombre el sol, estos extraños seres se van a regresar por donde vinieron, y cuando pasa eso, van a tapar el hoyo dinamitándolo de nuevo. El pesado decía que eso es lo correcto, porque lo que menos quiere es que en la zona, en la comunidad, hay extranjeros, policías o incluso gobiernos cerca de sus terrenos y eso les afecte la fiesta en sus sembradíos. Prefieren 1000 veces guardar el silencio y su misma gente vigilar la zona de ahora en adelante a comprometer su cosecha y su forma de vida. El señor tuvo boca de profeta, porque esos seres, cuando empezó a amanecer, se metieron rápido a la cueva
Y ahora sí, todos se pusieron las pilas en poner mortero de base y dinamitar la cueva para que nadie salga de nuevo. Lo que hicieron los de la maña fue que ahora sí tomaron posesión del lugar, y yo tuve que dar aviso que el crimen organizado ya llegó y no puedo tener control sobre él. Les dije que ellos quieren saber de qué va la mina y quieren su tajada, porque si no, nos van a correr. Y como que la empresa al no ver o escuchar nada relevante en todos estos meses que se escarbó el cerro, como que dijeron que tomarían cartas en el asunto, pero la verdad no fue así. Simplemente me ignoraron. Y se volvió una segunda ocasión, que incluso la empresa acabó dejando toda la maquinaria allí, a la buena de Dios. Nadie preguntó por ella. Mi papá ahora sí sin trabajo, pero con la experiencia de su vida, fue que regresó a la casa, pero sin duda entendió algo muy importante, y es que no hay necesidad de molestar a quien no te está molestando. Es por eso que quizás optó siempre el tener una postura seria y mínima de contacto. No es porque no quisiera a sus hijos o sus nietos, daría la vida por ellos. Simplemente él era así, alguien muy respetuoso.